Bueno, retomando con las clases, nosotros vamos a cambiar de tema. Este tema nuevo que vamos a ver, estaríamos hablando de lo que sería ciclometría, humidificación, secado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que empezar con las propiedades del aire. Como propiedades del aire tenemos que definir que el aire es una mezcla gaseosa que tiene hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, mayoritariamente es oxígeno y nitrógeno, ¿no? Entonces vamos a definir esta mezcla gaseosa, mayoritariamente oxígeno y nitrógeno, como lo que vendría siendo aire seco. ¿Ok? Este aire seco es inmutable, nosotros por más que calentemos, presionemos, bueno, a ciertas condiciones, hasta cierto punto, obviamente, desde el punto de vista de lo que vendría siendo humidificación y secado, no importa cuánto lo calentemos o presionemos, nunca va a cambiar su composición, al menos el aire seco. Ok, pero ¿qué pasa? El aire al final es una mezcla gaseosa y es una mezcla que puede permanecer en equilibrio. Entonces, si nosotros agregamos vapor de agua a la mezcla, lo convertimos en aire húmedo. Entonces, ¿qué característica tiene? O sea, el vapor al estar en contacto con la mezcla gaseosa, llega a estar en su equilibrio termodinámico y puede permanecer en estado gaseoso a pesar de estar en temperaturas por debajo de su punto de ebullición a esa determinada presión. Pero esto tiene un límite, ¿no? Entonces vamos a definir que el aire es aire seco, oxígeno, nitrógeno y otros gases, y vapor de agua. El vapor de agua es importante porque va a modificar las propiedades mismas del aire. Va a tener ciertas propiedades, ¿no? Ok, entonces esta mezcla de aire y vapor de agua va a tener un límite, ¿no? Entonces, si yo tengo cero vapor de agua, voy a tener lo que vendría siendo pues un aire con 0% de humedad o con una humedad absoluta de cero. Entonces yo voy a poder tener hasta cierto punto vapor de agua, porque si yo sigo agregando vapor de agua a lo que vendría siendo el aire, voy a llegar al punto en donde se va a saturar y ya no va a poder aceptar más cantidad de aire. Ok, dentro de estas cuestiones nosotros vamos a tener 7 propiedades importantes de lo que vendría siendo el aire. Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de punto de rocío, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía y volumen específico, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la temperatura de bulbo húmedo. Nosotros podemos tener dos termómetros, ¿no? Un termómetro el cual es un termómetro convencional con su bulbo de mercurio y que nos estaría dando la temperatura del aire, tal cual. Después tenemos un termómetro que se le puede poner un pedazo de paño, un pedazo de tela, un pedazo de algodón y se va a humedecer con agua. Al estar humedecido con agua, va a empezar a registrar una temperatura distinta, porque aparte se le tiene que hacer incidir una corriente de aire. Tomando en cuenta un ejemplo así rápido, si nosotros mojamos nuestra ropa y salimos a la calle, en el momento en que nosotros empecemos a sentir el aire, empezaríamos a sentir frío. ¿Ok? Eso es porque el agua en la ropa se empieza a transferir a lo que vendría siendo la fase gaseosa, y al hacer esto nosotros estaríamos perdiendo calor, ¿no? Porque hay un cambio de fase. De una u otra forma hay un cambio de fase y ese cambio de fase necesita calor. Ok, entonces ese cambio de fase cuando se llega al equilibrio nos va a permitir tener una temperatura de bulbo húmedo. Cabe mencionar que si nosotros estuviésemos mojados dentro de un cuarto que tuviese una humedad relativa del 100%, nosotros no podríamos transferir lo que sería humedad, o sea, el agua no podría transferir masa a lo que sería la fase gaseosa, hacia el aire. Entonces nosotros dejaríamos de sentir frío por estar húmedo, simple y sencillamente tendríamos la sensación térmica de lo que vendría siendo el cuarto. Ok, bueno, retomando la cuestión de la carta ciclométrica, vamos a empezar a checar, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo la podemos encontrar, bueno, vamos a situarnos primero en un punto dentro de lo que vendría siendo nuestra carta ciclométrica. Este punto rojo es el punto en el cual nosotros vamos a tratar de leer todas las propiedades, estas 7 propiedades que mencionamos a partir de este punto, ¿no? Entonces, situamos un punto dentro de nuestra carta y si nos desplazamos hacia abajo, nosotros vamos a poder leer en esta escala lo que vendría siendo la temperatura de bulbo seco. Okay. Retomando la cuestión del punto, nosotros podemos seguir esta línea que está inclinada aproximadamente a 30 grados, es súper importante, y llegamos hasta esta línea curva, que vendría siendo la línea de saturación, y en este punto vendría siendo la temperatura de bulbo húmedo, ¿ok? Que también estaría en grados centígrados. Posteriormente,
nosotros aquí tenemos nuestro punto. Este punto va a tener cierta humedad, va a tener ciertas condiciones, pero si nosotros lo enfriamos, va a llegar un momento en donde ese aire, esa mezcla de aire, va a empezar a verse como una neblina. Va a llegar a su punto de rocío. ¿Qué significa eso? Que el aire contenido, el agua contenida en el aire, ya no va a poder permanecer en equilibrio y va a tener que condensarse. ¿Ok? Entonces, cuando toque esta línea de aquí, nosotros ya estaríamos entrando a lo que será la temperatura de rocío, que igual estaría dada en grados centígrados, o en las unidades que nosotros estemos manejando en nuestra carta ciclométrica. Ok. Posteriormente tenemos que en este punto va a haber unas líneas que van a estar inclinadas, van a estar curvas, van a pasar por aquí, por toda la carta, y esas van a ser las líneas de humedad relativa. La humedad relativa va a estar en por ciento, ¿ok? Es por ciento peso, es la diferencia que existe entre este punto y la saturación a la cual puede llegar a esa misma temperatura, dividida entre la cantidad de agua máxima que puede llegar a tener. Ok. Después tendríamos lo que sería la humedad absoluta. Aquí es donde vamos a empezar a checar una cuestión importante. Como nosotros vamos a estar manejando cambios de volumen, a veces va a poder haber cambios de presión y en ocasiones hay cambios de temperatura. El aire pues cambia volumen, o sea, se expande y se comprime constantemente y entonces no podemos estar teniendo todo en función del volumen. ¿En función del que lo vamos a tener? En función del aire seco, o sea, de la cantidad de aire seco que vamos a tener, porque la cantidad de aire seco no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la cantidad de agua, ¿no? Ok, entonces nos dirigiríamos hacia la derecha, llegaríamos hasta esta escala y en esta escala tendríamos nuestra humedad absoluta, que está en gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ok, posteriormente, si nosotros tenemos este punto y seguimos la línea para sacar la temperatura del bulbo húmedo y la continuamos, aquí tendríamos una línea que nos va a permitir leer lo que vendría siendo la entalpía. Y la entalpía está en unidades de kilojoule sobre kilogramo de aire seco. Esto es súper importante. Y por último tendríamos la línea del volumen específico. Ahora hay algo muy importante. Esta línea de volumen específico yo la puse en punteado porque si se dan cuenta hay dos mediciones que también hacemos con una línea inclinada. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Que la línea de volumen está mucho más inclinada en comparación con la otra, y aparte aquí nada más vamos a tener como unas 4 o 5 líneas de este tipo, ¿no? Entonces, esta línea se prolonga, y aquí abajo es en donde se tiene que hacer el cálculo del volumen. Un poquito engorroso, un poquito complicado hacer este cálculo, pero lo vamos a checar después. Entonces, a grosso modo, estos vendrían siendo un introductorio de lo que vendrían siendo las propiedades ciclométricas o las propiedades del aire húmedo. Retomando, lo que vendría siendo el aire es una mezcla gaseosa y esa mezcla gaseosa va a permitir tener equilibrio termodinámico, va a permitir tener cierta cantidad de agua o vapor de agua. Va a tener las condiciones para permanecer en vapor sin siquiera estar a una temperatura de ebullición, ¿no? Todas estas propiedades las podemos medir en lo que vendría siendo la carta ciclométrica, y la forma más rápida de medir estas propiedades es teniendo estas dos temperaturas, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos el video y nos estaremos viendo en la siguiente clase.